Hay textos antiguos que de repente tienen la extraña habilidad de saltar 2000 años y medio y plantarse delante de ti. Sí. No te hablan del pasado, te interrogan directamente sobre tu presente. Y hoy vamos a sumergirnos en un análisis de uno de esos textos, un fragmento del profeta Miqueas, capítulo 3, que parece escrito esta misma mañana. Y lo que hace este análisis especialmente potente es que va directo al hueso. No se pierden, digamos, exégesis complejas, sino que destila todo el capítulo en dos preguntas que son, francamente, muy incómodas. Muy incómodas, sí. La primera es casi una auditoría personal y social. ¿Se está viviendo con la justicia que Dios exige? ¿O la prioridad se ha convertido en el tener, en acumular, por encima del amor, del cuidado del prójimo? Y la segunda pregunta aborda la infraestructura espiritual que sostiene esa injusticia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos discernir hoy a los falsos profetas? Esas voces que nos aseguran que todo va bien, que hay paz. Pero solo mientras se benefician de ello. Exacto. Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para no caer en su engaño? Son las preguntas del millón. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el texto no empieza con una reflexión abstracta, empieza con una acusación directa y a la yugular, apuntando a lo más alto. Miqueas no se anda con rodeos. Se dirige a la élite, a los príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y les lanza una pregunta que es puro sarcasmo. Y a la vez una acusación formal. ¡Totalmente! ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Es que es una pregunta demoledora porque invierte toda la expectativa. Se supone que ellos son la fuente de la justicia, los garantes. Claro, y el profeta les dice, ¿no deberíais, como mínimo, saber de qué va esto? Exacto. Y la ironía es que no lo sepan, es que, como dice el texto, aborrecen lo bueno y aman lo malo. Es una lección consciente. ¿Y la forma en que el profeta describe las consecuencias de esa lección? Bueno, es de una brutalidad gráfica que te deja sin aliento. Es una de las metáforas más viscerales de toda la Biblia, sin duda. Totalmente. Los acusa de tratar al pueblo como si fueran carniceros. Dice que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Uf. La imagen es la de unos líderes que literalmente se están comiendo a su gente. Y para entender la fuerza de esta imagen, hay que situarse en el contexto del siglo VIII, antes de Cristo. No hablamos de una economía de mercado. Para un campesino, la tierra no era un activo financiero. No. Era su identidad, su herencia, el futuro de su familia. La explotación económica a la que se refiere Miqueas, probablemente a través de deudas impagables, acaparamiento de tierras, eso no era un mal negocio, era la aniquilación existencial. O sea que cuando Miqueas habla de arrancar la piel y la carne, no es solo una hipérbole sobre la avaricia. Para nada. Es una descripción bastante precisa del nivel de destrucción personal y social que estaban causando. Precisamente. Por eso usa un lenguaje que busca revolver el estómago, porque la realidad que denuncia es para revolver el estómago. El comentario que analizamos lo resume bien. Los líderes se ponían lustrosos, engordaban. Mientras el pueblo ni para comer le quedaba. Justo. Y este sistema depredador tiene una consecuencia espiritual inevitable que el profeta anuncia. La advertencia divina. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá por cuanto hicisteis malvadas obras. Pero, ¿esto es un castigo activo? Como si Dios dijera, ahora me enfado y no os escucho, ¿o es algo más profundo? Es una gran pregunta. El texto sugiere que es más bien una consecuencia natural, ¿sabes? Si te has vuelto sordo al clamor de justicia del huérfano y la viuda, ¿cómo vas a tener el oído afinado para escuchar la voz de un Dios que es por definición justo? Ah, claro. Al desconectarte de la justicia, te desconectas de la fuente de esa justicia. El silencio de Dios no es tanto un castigo como el eco de su propia sordera moral. La llamada no llega a su destino porque la línea está cortada por su lado. Exacto. Y el análisis refuerza esta idea conectándolo con el profeta Jeremías, que décadas después denuncia exactamente lo mismo. Poderosos que se engordaron y se pusieron lustrosos. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Es un patrón, ¿sí? Una enfermedad sistémica, donde la prosperidad de unos pocos es el síntoma de una profunda podredumbre moral.
Pero un sistema así de corrupto no se sostiene solo con políticos o jueces avariciosos. Necesita una narrativa, un aparato de relaciones públicas que lo justifique. Claro. Necesita que alguien le diga a todo el mundo, y sobre todo a ellos mismos, que lo que están haciendo está bien. Necesita una bendición, un sello de aprobación divina. Y ahí es donde entran los colaboradores necesarios, los profetas. Y el texto los disecciona con una precisión, vamos, quirúrgica. Micas, hablando en nombre de Dios, dice: «Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer». Y el que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Es que es la definición perfecta de la espiritualidad transaccional. Totalmente. La profecía convertida en un servicio de suscripción. Si pagas la cuota, si les llenas el plato, tu horóscopo espiritual dice paz y prosperidad. Y si dejas de pagar, de repente el mensaje cambia a guerra y condenación. Exacto. Su visión de futuro depende enteramente de la última transferencia bancaria que han recibido. El mensaje no desciende del cielo, asciende de su estómago. Y su función en el sistema es crucial. Son el lubricante espiritual de la máquina de opresión. Sí, le dan una pátina de legitimidad divina a un régimen de avaricia. Su trabajo es calmar la conciencia de los opresores, decirle al poderoso exactamente lo que necesita oír para dormir tranquilo. No te preocupes, Dios está contigo. Tu riqueza es una señal de su favor. Eso es. Por eso el juicio que Miqueas pronuncia contra ellos es tan poético y tan específico. No es un castigo genérico, ataca directamente a su modelo de negocio. Totalmente. Les dice: de la profecía se os hará noche, sobre los profetas se pondrá el sol, porque no hay respuesta de Dios. Es un apagón espiritual en toda regla. Su producto, la palabra de Dios, se agota. Se agota. La supuesta línea directa que tenían con lo divino se revela como un fraude. En el momento en que más necesitan una visión, solo encuentran oscuridad. Es la bancarrota profesional definitiva. Se quedan sin nada que vender. Y en medio de esa oscuridad, de esa fe de conveniencia, Miqueas se levanta y se define a sí mismo por contraste absoluto. Es uno de los momentos más potentes del libro, la antítesis. Frente a esos profetas que hablan por dinero, él dice: «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». La diferencia es abismal. Fíjate en los términos que usa. Su combustible no es el dinero, es el poder del Espíritu. Y su propósito no es la consultoría espiritual para ricos. No. Es denunciar. Su trabajo es ser la voz de la conciencia, no el eco de los deseos del poder. Pero declararse así, en oposición directa a los profetas oficiales, los que tenían el favor del palacio, eso debió ser increíblemente peligroso. Hombre, claro. No era básicamente firmar una sentencia de muerte profesional y quizás literal. Sin duda. Estaba desafiando a toda la estructura de poder. Se estaba posicionando como la voz auténtica frente a las voces del sistema. Y eso, pues, nunca sale gratis. Implica marginación, persecución. Un riesgo real para su vida. Exacto. No está buscando hacer amigos en las altas esferas. Está cumpliendo un mandato que le quema por dentro. Y lo que denuncia es una hipocresía que impregna toda la sociedad, desde los juzgados hasta el templo. Es una radiografía de la corrupción sistémica. El análisis lo detalla muy bien. Miqueas expone cómo cada estamento ha mercantilizado su función sagrada. Dice: sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Justicia, enseñanza, guía espiritual, todo está en venta. Es un mercado de lo sagrado. Pero lo que viene después, cuando leí esa frase me tuve que detener, porque revela una disonancia cognitiva tremenda. Después de describir este mercado de la fe, Miqueas añade que, a pesar de todo, se apoyan en Jehová diciendo: «¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros». Esa frase es la clave de todo. Es aterradora porque muestra el mecanismo de autoengaño en su máxima expresión. No se ven a sí mismos como villanos. Para nada. Se ven como personas piadosas, como el pueblo elegido. Usan su identidad religiosa no como un llamado a la justicia, sino como un seguro de impunidad. Ahí está. Es como si dijeran: tenemos el carnet del club, así que las reglas no aplican para nosotros. Su fe no transforma su conducta, la justifica. Exacto.
Creen que pueden construir un rascacielos de injusticia y luego poner una cruz en la azotea para protegerlo de los rayos. Es una teología de la carta blanca. Y es precisamente esa falsa seguridad, esa confianza pervertida, lo que Miqueas viene a demoler. Sí. Entonces, si este es el diagnóstico, una élite depredadora bendecida por un clero a sueldo, ¿cuál es el pronóstico del profeta? ¿Cómo acaba esto? Pues acaba como tiene que acabar cuando los cimientos de un edificio están podridos. La resolución es tan inevitable como trágica. El colapso total. Miqueas lo anuncia sin rodeos. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Y fíjate, la destrucción no es un acto de ira caprichosa de Dios. Es la consecuencia física directa de haber edificado una sociedad con sangre y con injusticia. El sistema se devora a sí mismo. Claro, la violencia y la extracción que aplicaron al pueblo acaban volviéndose contra la propia ciudad. No se puede sostener indefinidamente una estructura basada en la mentira y la opresión. Y es interesante cómo el comentario que analizamos traza un paralelismo con la actualidad, ¿no? Sugiere que las formas de opresión cambian, pero la dinámica es la misma. Habla de estamentos políticos y pseudo-religiosos Sí. que persiguen lo mismo a través de medios más sutiles, como sistemas fiscales o legales diseñados para exprimir a los más débiles. Sí, y esto nos lleva directamente a la lección central que extrae el análisis de todo el pasaje. La crítica de Miqueas, y por extensión del comentario, no es contra la riqueza en sí. No es un manifiesto contra la propiedad primada. No, es más afilada. Es mucho más afilada. Es contra la riqueza obtenida injustamente y sobre todo contra cómo ese proceso endurece el corazón y pervierte la fe hasta convertirla en su contrario. Y aquí es donde el autor del comentario lanza la idea que lo cambia todo, la que realmente nos obliga a recalibrar nuestra forma de pensar. El tener no es estar bendecido del todo. Esa es la bomba. Esa frase desactiva toda la teología de los líderes corruptos de Judá y, bueno, quizá de muchos hoy. Ellos operaban bajo la lógica de que la prosperidad material era la prueba irrefutable del favor de Dios. Si soy rico es porque Dios me bendice. Esa era la ecuación. Y Miqueas y el análisis posterior cogen esa ecuación y la hacen pedazos. Vale, si la bendición no se mide en posesiones, en tener, ¿en qué se mide? ¿Cuál es la métrica alternativa? Pues el análisis propone una redefinición completa. La verdadera bendición no es algo que acumulas en una cuenta, sino algo que se manifiesta en tu carácter. El texto lo describe como la porción de Jesucristo que habita en cada uno. Y esto no es una idea mística o abstracta. No, para nada. Se traduce en cualidades muy concretas. ¿Cómo cuáles? El comentario las menciona explícitamente. Transparencia en los tratos, justicia en las relaciones y, como motor de todo, amor al prójimo. Esa es la evidencia de una vida verdaderamente bendecida. Es una bendición que no se mide por lo que extraes de la comunidad, sino por lo que aportas a ella. Una que, a diferencia de la riqueza egoísta, no divide ni oprime, sino que une y edifica. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de una fe que se usa para justificar el éxito personal a cualquier coste a una fe que se demuestra en cómo tratas a la persona que tienes al lado. Así que el viaje que hemos hecho con este texto es brutal. Empezamos con la denuncia de Miqueas a una élite que canibalizaba a su pueblo con la bendición de profetas a sueldo. Y hemos terminado con un desafío directo a nuestra propia definición de éxito y de bendición. Un camino que va de la crítica social más dura a la necesidad de una transformación profundo. Sí. Y al final, el texto nos deja ahí suspendidos, reflexionando sobre esas dos preguntas iniciales. Sobre si la justicia que exigimos a otros es la que practicamos, o si en el fondo la prioridad ha sido el tener por encima de todo. Sí. Nos deja pensando en esas voces que hoy nos venden paz a medida y en cómo desarrollar un detector interno para su engaño. Y esto plantea una cuestión final, que es quizá la más importante de todas. Si aceptamos la premisa que sugiere el texto, que la verdadera medida de una vida plena no son las posesiones acumuladas, sino la justicia y el amor que fluyen a través de nuestras acciones, ¿cómo cambiaría eso la forma en que evaluamos el éxito? Claro. No solo el nuestro, sino también el de nuestros líderes, nuestras empresas, nuestras instituciones. ¿Qué tipo de mundo empezaríamos a construir si cambiáramos esa métrica fundamental?